El día de hoy, hermanos, vamos a tocar un tema libre. Recuerden, ya Nehemías ha terminado y el texto que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes se encuentra en Gálatas, capítulo 5. Así que les invito, por favor, a buscar en sus Biblias. Me gustaría que ustedes me apoyen leyendo, me acompañen leyendo este texto. Es muy corto, del 13 al 16. Y mi esposa dice que cuando son cortos a ella le asusta, dice. Porque a veces tiendo a extenderme ahí con los cortos, ¿no? Entonces espero que hoy no sea así. Así que les invito, por favor, a leer ahí conmigo Gálatas capítulo 5, 13 al 16. Yo lo leo, usted me sigue con su vista. Y la palabra de Dios dice de esta manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Lea conmigo el 16, 2, 3. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si hay una palabra que está muy enfatizada en este capítulo 5, es la palabra libertad. Libertad. Dios nos ha llamado a libertad, dice. Hace unos días atrás, no soy mucho de ver noticias, pero tuve la oportunidad de encender la televisión y escuchar un poquito de lo que está sucediendo en la problemática de nuestro país. Y me topé con una noticia que es quizás el pan de cada día en los noticieros, ¿verdad? Estaban la reportera mostrando un caso de una persona que había delinquido o se dedicaba a robar celulares con una motocicleta. Y él había sido atrapado, había sido llevado a la cárcel, había cumplido su condena y luego había sido liberado. Lo curioso es que la reportera dijo que días después de haber salido libre, él volvió a cometer el mismo delito y volvió a sufrir la misma consecuencia de la cárcel. Entonces, hermanos, cuando yo escuchaba esto o veía esto, me hacía la pregunta: ¿qué pasó aquí? ¿Acaso este hombre no entendió el valor que tiene la libertad? ¿O tal vez nunca comprendió que la libertad no funciona por sí sola? La libertad requiere de un propósito, un sentido, un rumbo. Porque si no hay un propósito, la libertad puede ser muy peligrosa o tan preocupante como la esclavitud misma. Y es precisamente eso lo que Pablo quiere evitar en Gálatas capítulo 5. Él sabe que la libertad mal entendida puede producir tanto daño como la esclavitud misma. Por eso en el versículo allí dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Hermanos, Pablo quiere llevarnos a ver la libertad cristiana no como un espacio vacío donde cada uno hace lo que quiere. La libertad a la cual Dios nos ha llamado tiene un propósito. La libertad puede usarse para volver a lo mismo que nos destruyó, como el hombre que salió de la cárcel. Y lo primero que vino a su mente, quizás después de haber salido, es: quiero más, quiero más. Quizás estuvo acostumbrado a esa temática, a esa adrenalina que le ocasionaba el poder robar. Obviamente puede ser también por necesidad, pero es lo primero que aquel hombre hizo al salir. Y en ese punto, hermanos, es que este texto tiene algo muy valioso que enseñarnos. Aunque Cristo nos ha hecho libres, nuestra carne quiere usar esa libertad para justificarnos, excusarnos o servirnos a nosotros mismos. Este es un problema que todos nosotros vamos a experimentar. Aunque Dios nos ha hecho libres, como dice el versículo 1, miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Estad pues firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo está diciendo, Dios ha comprado tu libertad, no te vuelvas a esclavizar de manera voluntaria. Ahora, hay un contexto. El contexto es aquí el ser esclavo de la ley. Pero no solamente de la ley. Pablo tiene dos temas o dos asuntos en mente. Por un lado es esclavizado a la ley y por otro lado es esclavizado al libertinaje. Y ambas cosas son esclavizantes. El que yo busque la ley para hallar mi justificación delante de Dios o pensar, bueno, yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, entonces ya la ley no tiene ningún valor o ningún efecto en mi propia vida, y a eso se le llama el antinomianismo. No vivimos de esta manera. Ambos extremos son tan peligrosos, creyentes, hermanos en la fe. Tengamos cuidado de vivir en la tensión de estos dos extremos. Por un lado el legalismo, por otro lado el libertinaje o el antinomianismo. Y Pablo quiere exhortar en esta sección que vamos a estudiar juntos que el libertinaje es tan peligroso como el legalismo. Entonces, hermanos, pero hay algo más que Pablo nos va a enseñar, y es que el corazón humano tiende constantemente a curvarse hacia adentro. Entonces, como esta es nuestra tendencia, Pablo nos va a enseñar que sin el poder del Espíritu Santo somos incapaces de poder amar, vivir, servir, hacer todo lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Por eso Pablo nos enseña que el propósito de la libertad cristiana es esta. Puesto que Dios nos ha llamado a vivir en libertad, tú debes usar legítimamente esa libertad en amor. Puesto que Dios nos ha llamado a vivir en libertad, en verdadera libertad, Dios quiere que usemos de manera legítima nuestra libertad en amor. Ahora, la pregunta que debes estar haciéndote es, ¿cuál es el uso legítimo de la libertad que Dios me ha otorgado? ¿Cuál es el uso legítimo? El texto nos va a enseñar tres cosas. En primer lugar, nunca la usamos como un pretexto para satisfacer nuestros deseos carnales. 2, la usamos como un instrumento para servir a otros en amor. Y 3, usamos nuestra libertad en Cristo en completa dependencia del Espíritu Santo. Estas son las tres cosas que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que vamos con el primer punto, que es, nunca la usamos como un pretexto. Versículo 13, parte A. Porque vosotros, hermanos, ¿qué dice? A libertad fuisteis llamados. Pablo va a introducir un concepto muy importante que no debemos pasar por alto. Nuestra libertad, la libertad cristiana, no nace de un esfuerzo humano, sino de un acto soberano de Dios que llama, afirma, que ama y elige a su pueblo. Nosotros somos libres porque Él tomó la iniciativa de buscarnos. Nosotros, dice la Escritura, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros respondemos ante lo que Él nos ha dado. De tal manera, hermanos, que esta libertad resulta de un actuar, de una intervención de parte de Dios. No es algo que nosotros hemos logrado por nuestras propias fuerzas. Por eso, hermanos, podemos decir, como el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Lo que Dios te ha dado es por gracia. Y debemos de atesorarlo eso en nuestras propias vidas. Sin embargo, hermanos, esta libertad no es abstracta ni accidental, es un llamado con propósito. ¿Y cuál es ese llamado? Dice la Biblia que no es ni legalismo ni libertinaje. No nos vayamos, por favor, a esos dos extremos. Pablo va a abordar estos dos temas aquí. Si antes el riesgo era volver a la esclavitud de la ley, ahora el riesgo es usar la gracia como pretexto para vivir una vida desordenada. Y hermanos, esto es tan importante que lo recordemos, porque hoy en día se ven a tantos cristianos dominicales o nominales,
pero que no hay una distinción sobre su estilo de vida. Yo puedo ver a un cristiano un domingo en la iglesia y luego a un cristiano jaraneándose en el mundo como cualquier otro mundano lo haría. Entonces, hermanos, la gracia nunca es una excusa para yo vivir en pecado. Nunca. Recuerdan que Pablo en Romanos capítulos 5 y 6 aborda este tema y él dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero él dice, entonces, se adelanta, ¿no?, a la objeción o al pensamiento que puedan tener algunos oyentes diciendo, ok, lo lógico es que si el pecado abunda y sobreabunda la gracia, entonces pequemos para que la gracia abunde. Y Pablo dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, hermanos, Pablo une el indicativo a libertad fuisteis llamados con el imperativo negativo, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es su manera de decirnos que el evangelio es real, esta libertad es real, es gozosa, es gloriosa, es segura, pero jamás debe ser usada como un pretexto para pecar. Jamás. Sino que esta libertad nos debe capacitar para vivir de una manera digna de aquel que nos llamó. Él nos ha llamado a libertad. Y vivamos de tal manera que lo que refleja nuestra conducta, nuestras vidas, puedan proyectar realmente lo que Dios es y lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, después de afirmar que fuimos llamados a libertad, Pablo añade la advertencia necesaria: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esta frase, hermanos, revela por primera vez en esta carta que la libertad que Cristo nos otorga puede ser distorsionada y utilizada de manera destructiva. La palabra amorfes, que es el término griego que se está usando aquí, tiene la idea de un trampolín, de donde algo llega y sale disparado. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que tengamos cuidado de usar la gracia como un trampolín para satisfacer nuestros deseos pecaminosos. No usemos la gracia como esa base de operaciones sobre las cuales se cuajan todos mis pecados, pero camuflados bajo yo soy aceptado por Dios, yo ya he sido salvado por el Señor. Y no, Pablo dice, no vayan en esa dirección. La gracia mal entendida puede convertirse en una plataforma desde la cual el corazón humano intenta deshacerse de toda restricción moral. Y entonces, hermanos, cuando la libertad se convierte en un permiso para complacer la carne, ya no es libertad, sino es licencia. Y como creyentes tengamos cuidado de darnos licencias de pecar. Tengamos cuidado. Ahora, Pablo habla en términos de carne. ¿Qué es la carne? La carne, Pablo lo usa de diversas maneras. Obviamente a veces se usa para hablar del aspecto físico, pero no necesariamente tiene que ver con el aspecto físico. Tiene que ver aún más allá, aún más profundo, con el ser interior. La carne es un matiz ético profundamente negativo. La carne es la naturaleza caída que busca vivir de manera independiente a Dios o que busca ser autosuficiente de manera espiritual. La carne es ese impulso interno que pretende obtener la vida por sus propios medios sin recibirla como un don de parte del Creador. Son esos tirones que constantemente estamos experimentando, aun cuando hemos sido redimidos, constantemente nos está tirando, nos está jalando para que podamos vivir nuestro propio camino. Esto sucedió desde Adán. Cuando Adán y Eva son tentados, ellos fueron tentados a seguir su propio camino, a vivir de manera independiente. Satanás le dijo, ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de este árbol, serán como Dios.
Satanás les estaba dando la opción a ellos de escoger su propio camino. Ustedes pueden escoger o ser las criaturas que Dios les ha creado, o así tal cual están, o ser algo más de lo que Dios les ha dado. Y el hombre busca seguir su propio camino. Y desde entonces, hermanos, el pecado no solamente es definido como errar al blanco, sino que el pecado es seguir su propio camino. Es seguir su propio camino. El ser humano no le agrada que le digan qué hacer. Y eso no solamente es un problema de los adolescentes, este es un problema de todo ser humano. No nos gusta que nos digas, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Por qué? Queremos vivir a nuestra manera. Y el mundo en el cual vivimos constantemente nos está bombardeando y nos está enseñando, nos está adoctrinando que debemos de vivir a nuestra manera. Vive a tu manera. Y Dios dice, no, hay una manera en la que debemos de gozar de esta libertad que hemos recibido en Cristo. Entonces, hermanos, no debemos restringir la carne a lo mero físico, sino que vamos a ver que la carne tiene que ver con lo físico, pero también con lo interno. La intención de Dios nunca fue que el creyente viviera gobernado por la carne, aunque vivimos en la carne. No debemos ser guiados, no debemos someternos a la carne como nuestro amo. Si tú conoces a Cristo, Romanos 6, otra vez, nos dice que el pecado, la carne, aunque todavía está allí molestándonos con su influencia, hemos sido libertados del poder del pecado, de tal manera que no debemos ceder a esos tirones que constantemente la carne hace en nuestras propias vidas. Pablo advierte entonces a los Gálatas y a nosotros que la libertad cristiana no debe convertirse en un argumento para gratificar los deseos pecaminosos. Dios nos liberó del yugo de la ley para que nos sometamos ahora a otro tipo de yugo, pero no al yugo de la carne. Hay otro tipo de yugo al cual Dios espera que nos sometamos. Y Él dice, mi yugo es ligero y mi carga, mi yugo no es pesado. Ya me hice, ya. Ustedes me entienden, hermanos. Exacto, sí, amén, dicen ahí. Ahora, hermanos, veamos cómo esto se aplica a nuestras vidas, porque no queremos simplemente irnos con un concepto que es teórico. Hay mucho que aprender aquí. Cuando Pablo dice no usen la libertad como pretexto para la carne, no solo está corrigiendo una conducta, está exponiendo algo profundo en el corazón humano. Y el problema es este. El problema es que no simplemente a veces usamos mal la libertad. El problema es que cuando lo hacemos, estamos mostrando qué es lo que realmente amamos. Cuando usas mal tu libertad, la radiografía de tu corazón, lo que realmente se está evidenciando es qué amas más. ¿Qué es lo que realmente estás amando? Porque cada vez que usamos la gracia como excusa, cada vez que suavizamos la voz de nuestra conciencia con no pasa nada, tranquilo, todavía no ha pasado nada. Cuando agudizamos esa voz, cada vez que cedemos al deseo interior que nos proclama, hey, hazlo. Lo que realmente está sucediendo, hermanos, es que está compitiendo, es una competencia de amores. Estamos compitiendo entre amar ese ídolo y amar a Cristo. Tim Keller lo expresaba de esta manera: no pecamos porque decidimos hacerlo fríamente, pecamos porque en ese instante creemos que ese pecado nos dará algo que Cristo no puede darnos. Y eso sucedió en el huerto de Edén. Cuando el hombre pecó, el hombre dijo, lo que Satanás dice, tiene lógica. Y yo quiero eso. Dios me lo ha reservado, pero tú me lo estás dando y yo cedo ante el pecado. Y es así, hermanos, como caemos constantemente en el pecado, en el engaño del pecado. El pecado te quiere dar satisfacción de manera instantánea. Es como cuando tú
siembras una semilla y tú ya quieres cosechar al día siguiente y el pecado te dice, no te preocupes, yo tengo un acelerador para que coseches lo más rápido posible. ¿Cuándo quieres cosechar? Yo te lo doy. Y el Señor dice, no, tienes que aprender a confiar en mí, en paciencia, en dependencia, porque yo puedo darte un gozo o una satisfacción que es infinitamente mayor que la que el mundo te puede dar. Entonces, hermanos, un ídolo, decía Tim Keller, es algo bueno convertido en algo absoluto. A veces el ídolo puede ser el control. Y pensamos de esta manera, yo puedo manejar esto, no me hará daño. A veces el ídolo puede ser el placer inmediato. Dios me ama, Él me entiende. Es como, a ver, Señor, tú has creado el matrimonio es algo bueno, ¿tú quieres que yo me case? Bueno, no hay creyentes que me estén buscando, el único que me busca es un no creyente. No creo que esté mal, Dios ha creado el matrimonio. No creo que esto entonces esté mal, Dios me entiende. A veces el ídolo puede ser la comodidad emocional. Solo por hoy lo necesito, lo necesito. A mi cuñado a veces nos fastidiaba cuando íbamos de compras usando un término, lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero, ¿verdad? Muchas veces pensamos así, con el pecado, con el ídolo. Lo veo, lo quiero. Pero aquí entonces está la ironía, hermanos, que Pablo anuncia. Cuando crees que usar tu libertad como pretexto te hará sentir libre, en realidad estás entregándote a una nueva esclavitud. A una nueva esclavitud. Estás siendo gobernado por un falso salvador que te promete alivio, pero siempre te dejará vacío. Siempre. Tú vas a Él, es como cuando la persona se ha drogado y siente el éxtasis y siente todo como que el mundo no existe, Él es solamente Él y está disfrutando, pero una vez que pasa eso, sigue sintiendo el vacío que tuvo desde el principio. Y así es cuando tú vives, dándole tu tiempo, tu energía, tus recursos a tus ídolos. Al final vas a sentirte vacío. Hermanos, toda mi vida quise tener una cámara profesional. Desde que era pequeñito, yo veía a los gringos que llevaban con sus camarotas y yo decía, oh, algún día trabajaré para tener mi cámara. Trabajé, todo mi sueldo lo invertí en una cámara, tuve mi cámara y luego dije, ¿y qué más? Para comenzar ni sabía usarla. Y yo decía, ok, ya, aprendí por ahí a tomar unas cuantas fotos, una amiga me enseñó. Y yo dije, ya, ¿y qué? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Y así, hermanos, el ídolo nos va a tratar. Te pinta todo el cuadro muy hermoso y al final te sigue dejando vacío, vacío. La carne nunca ofrece libertad sin ataduras. La carne solo te ofrece ataduras disfrazadas de libertad. Pablo nos dice, Pablo no nos dice, contrólate más. Pablo nos está enseñando, deja de amar a tus ídolos más que a Cristo. Ese es el punto del texto. Cuando Pablo nos ordena, no uses la libertad como ocasión para la carne, Él no te está invitando a pararte con los dientes bien fuertes, bien firmes y diciendo, oh, no voy a ceder ante eso. Lo que Él te está invitando es a mirar a Cristo. Él te está invitando a mirar a Cristo. Miren, hermanos, esto lo aprendí otra vez de Tim Keller. Tim Keller me ayudó a entender esto por muchos años. Yo estaba equivocado y Dios me ayudó a entender este concepto. El libertinaje dice, haz lo que quieras. El legalismo te dice, haz lo que debes. Pero el evangelio es algo muy distinto, hermanos. El evangelio dice, cuando ves lo que Cristo hizo por ti, empiezas a querer lo que Dios quiere. Eso es muy diferente, hermanos. Eso es muy diferente. No simplemente es cumplir.
para hallar una justicia personal por toda tu carrera espiritual. No, se trata de que puedas mirar a Cristo. Y cuando ves todo lo que Cristo ha hecho, tú dices, Señor, aquí está mi vida. La santidad funciona así. Pedro nos dijo, sed santos porque yo soy santo. La santidad no brota de una lista de cosas que tú te prohíbes. La santidad brota de contemplar al Dios santo. Y cuando tú te acercas al Dios santo, tú puedes ver tu pecado y Dios te ayuda a apartarte de ese pecado, y es así como vas creciendo en santidad. Y hermanos, Pablo nos está enseñando que esto debe ser aplicado también a nuestras vidas todos los días. La obediencia real, entonces, no nace del deber, sino del deleite, de contemplar quién es Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Pasas tiempo deleitándote en su providencia, en su fidelidad, en su bondad? Lo hemos aprendido en estos días, hermanos. Es en base a la misericordia de Dios que Pablo dice, así que os ruego, hermanos, por esas misericordias, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, el deber por sí solo llega a cansar, llega a ser agotador, llega a ser una carga. Pero en la medida que tú contemplas el amor de Dios, la fidelidad de Dios, tú dices, Señor, yo solo quiero darte mi vida. No hay nada más grande que pueda darte, Señor. Los adolescentes les compartíamos esto la vez pasada. ¿Qué harías? Le decía a los adolescentes, ¿qué harías si tú tienes una deuda, vamos a suponer, de 5 años en tu colegiatura, en tu colegio? Estás en un colegio particular y tienes una deuda de 5 años. Un caso hipotético, hermanos. 5 años. Y la directora te llama y te dice, alumno, ven. Y tú dices, no, hombre, ya me llama para echarme, ¿no? Porque ya 5 años ya. Y la directora dice, mira, tu deuda está pagada. Y tú obviamente quieres hacer la pregunta, ¿quién fue? Y te dice, fulanito. Si tú sabes el nombre de aquel que ha hecho esta bondad en tu propia vida, ¿cómo responderías frente a este acto de perdonarte la deuda? Tú dirías, no, hombre, te sirvo. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que te cocine? ¿Quieres que, no sé, pues te lave la ropa? Tú dices, yo quiero servirte. Hermanos, cuando tú contemplas lo que Cristo ha hecho por ti, cada día de tu vida, el servicio brota de tu propia vida como un acto de adoración. No hay que esforzarse. Entonces, hermanos, la obediencia real no nace del deber, sino del deleite. Y ese deleite nace al contemplar a aquel que usó su libertad, no como un pretexto, sino como un instrumento para servir. Y él dice que sirvió hasta la muerte y muerte de cruz. Yo sirvo a él porque él sirvió primero. Él me mostró la mayor muestra de servicio al no aferrarse al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, una aplicación más. El Evangelio nos da el poder de decir no a la carne, pero no por miedo, sino por la plenitud de lo que yo encuentro en Dios. El legalismo dice no porque temo perder el amor de Dios. Tengo que obedecer, si no ya Dios no me va a amar, no me va a aceptar. Eso dice el legalismo. El libertinaje dice sí porque creo que Dios no me pedirá cuentas. Me va bien, a ver, sigo pecando, Dios no ha hecho nada, entonces le sigo dando rienda suelta a mi carne. El Evangelio dice no, porque Cristo ya me dio lo que el pecado me prometió falsamente. Él ya me dio todo, y por eso yo le sirvo. Yo ya le sirvo. Entonces, amigo, hermano que me escuchas, ¿buscas seguridad? Cristo es tu roca. ¿Buscas consuelo? Cristo es tu descanso. ¿Buscas aprobación? Cristo te vistió de su justicia y te ha dado una nueva identidad. ¿Buscas libertad? Cristo rompió las cadenas del pecado. ¿Buscas alegría? Cristo debe ser tu plenitud.
Cristo debe ser tu tesoro. Amén. Entonces no busques eso en el mundo. No busques en personas. No busques en cosas. Porque este vacío eterno que hay en tu corazón solo puede ser llenado con un Dios eterno. Este vacío eterno que hay en tu corazón solo puede ser llenado por un Dios eterno. Salomón dijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Nada satisface. Solo Cristo. Creyente, corre a Cristo. Enamórate de Cristo. Apasionate por Cristo. Entonces, hasta aquí. ¿Cuál es el uso legítimo de la libertad que gozamos en Cristo? En primer lugar, hemos visto que nunca la debemos usar como un pretexto para satisfacer nuestros deseos carnales. Y en segundo lugar, el uso legítimo de nuestra libertad debe ser vista siempre como un instrumento. Un instrumento. Versículo 13. Mira, seguimos en el 13, hermanos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos. Entonces, hermanos, este contraste es intencional. No sirvas a la carne, no vivas para satisfacer la carne, usa tu libertad para servir a Dios. Si la carne usa la libertad para volver al yo, el amor utiliza la libertad para salir de nosotros mismos, para negarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta este contraste? Mientras que la carne nos apunta al yo para satisfacer mi yo, el amor nos saca de nosotros mismos para pensar en otros. ¿Recuerdan lo que dice 1 Corintios 13? El amor no busca lo suyo propio. El amor no busca hacer nada indebido. El amor está buscando de qué manera beneficiar a los demás. La carne es yo, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo opuesto a la carne no es primero la disciplina ni la fuerza de voluntad, sino el amor. Ese amor que deja girar alrededor del yo, incluso de sus necesidades legítimas para ocuparse en otros. Y esta es la manera en la que Pablo nos está animando. Servíos. Ahora, Reina Valera, hermanos, se queda corta porque la palabra aquí tiene la intención de esclavo. En otras palabras, nos está diciendo, conviértanse en esclavos los unos de los otros. Sírvanse. Dispongan de su vida para poder servir a otros. Hermanos, esta libertad no es un tesoro que uno guarda celosamente para sí mismo. Ustedes han visto la película El Señor de los Anillos. Hay un personaje llamado Gollum y él se aferra a un anillo mientras susurra, mi precioso. Ahora, él cree que él tiene el anillo, pero lo que no se da cuenta es que el anillo lo posee a él. Y muchas personas creen vivir en la libertad cuando se dan cuenta que la carne los tiene a ellos. Y esa no es la manera en la que Dios nos llama a vivir. La libertad cristiana no funciona así. No se deforma cuando se comparte, ni se debilita cuando se entrega. Al contrario, es una libertad que solo encuentra su verdadero sentido cuando se ejerce en servicio. Cuando se ejerce en servicio, Dios nos manda a servirnos mutuamente. Entonces, hermanos, vamos avanzando un poquito aquí. La libertad plena solo se entiende a la luz del ejemplo sublime de quién es Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, búsquelo por favor ahí en sus Biblias. Lo deja muy claro diciendo que el Hijo de Dios nos amó, ¿y qué dice? Y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó. Él usó su libertad para servirnos, no para autosatisfacerse. Él no tenía por qué tomar forma humana y servirnos a pecadores como nosotros. Él no tenía ninguna necesidad de hacer eso.
pero lo hizo por amor. Él se identificó con la voluntad del Padre y simplemente dijo, Señor, iré. Tu voluntad es mi voluntad, voy a hacer lo que tú quieres. Y Él toma forma humana, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y así cumple la voluntad de su Padre. Entonces, hermanos, Cristo, siendo libre, se hizo siervo. Ahora vamos al versículo 14. Dice de esta manera el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo ha insistido en que la ley, hermanos, no puede justificar ni salvar, y que Cristo nos ha libertado de la condenación, pero ahora nos está diciendo de que es posible que nosotros cumplamos la ley. Y toda la ley se resume en una sola cosa: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, eso no significa que Pablo esté invalidando el mandamiento que dio el Señor. Cuando él dijo, hay dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo no está invalidando el mandamiento que dio el Señor. Él está diciendo que si tú realmente dices amar a Dios, debes amar a su criatura, debes amar a aquel que es la imagen de Dios, debes amarlo. Entonces, vemos que el amor al prójimo no reemplaza la obediencia, pero la demuestra. Es la evidencia visible de que amamos a Dios si vivimos por el Espíritu. Así el cristiano ya no hace la ley como carga, sino que la cumple como fruto. Y ese fruto es el amor que Cristo mostró primero, un amor que nos libera del yo para pensar en el prójimo. Esta libertad que Cristo nos ha dado nos libera del yo para pensar en el otro. Veamos aquí algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Hermanos, no podremos servir a Dios si nuestro corazón sigue centrado en nosotros mismos. No hay manera. No hay manera de que tú puedas servir a Dios si tu corazón está centrado en ti mismo. Antes de preguntarte, ¿estoy sirviendo lo suficiente? Porque yo no quiero que usted salga de aquí diciendo, a ver, voy a servir, porque creo que estoy sirviendo poco. Voy a hablar con el pastor a ver si me ponen más cosas y así, entonces voy a estar bien delante de Dios. No. Antes de hacerte esa pregunta, detente y reflexiona a quién estás sirviendo realmente cuando sirves. ¿A quién estás sirviendo realmente cuando sirves? ¿Por qué? Porque si sirves a Dios, vas a buscar primero estar bien con Él, que tu relación esté bien con Él. El servicio, como dije antes, es un resultado de tu relación con Cristo. Y es que, hermanos, yo les animo a que podamos evaluar las motivaciones de nuestro corazón, del por qué servimos. A veces servimos porque queremos sentirnos útiles. Hay personas que están sirviendo porque simplemente quieren servirse útiles, ¿no? A ver, creo que ya llevo 2 años y no he hecho nada, entonces me quiero sentir útil. Quiero que la gente sepa que estoy poniendo mi granito de arena. A veces servimos para sentirnos valorados. A veces servimos para evitar la culpa, para mantener una imagen o para obtener la aprobación. Pero Pablo deja en claro que nuestro servicio debe ser por amor y no por cálculo, no por lo que yo voy a recibir. ¿Sabes cómo puedes evaluar tu corazón de cuál es la motivación por la cual estás sirviendo? Si es por Dios y nadie te reconoce, nadie te aplaude, nadie se saca el sombrero diciendo, oye, buen trabajo, hermano o hermana, y tu corazón no se ve afectado, tú puedes estar seguro que estás sirviendo a Dios. Pero si tú estás esperando el reconocimiento y no lo tienes y te ofendes y te molestas, te incomodas, tú dices, es posible que estoy sirviendo al ojo y no al hombre, y no a Dios. Y es así como podemos evaluar nuestro servicio.
Hermanos, solo el Evangelio puede producir en nosotros un corazón de servicio sin condiciones. Cuando tú ves a Cristo siendo Dios, ciñéndose una toalla, llamando a los discípulos diciendo, vengan, les voy a lavar los pies. Cuando tú ves eso, dices, el creador del cielo y la tierra, lavando los pies a pecadores, incluyendo a aquel que lo iba a traicionar, Judas. Hermano, cualquier pretensión en tu corazón debe quedar tirada en el suelo. Si el Hijo de Dios lo hizo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Entonces, hermanos, necesitas ver a Cristo. No a las personas a quienes vas a servir, a Cristo. No necesitas impresionar a nadie, no necesitas competir con nadie, no necesitas demostrar nada, solo necesitas amar a aquel por quien fuiste amado, Cristo. Él es la audiencia principal, Él es el objeto de nuestro servicio. Si eso no está bien, hermanos, el servicio en algún momento se va a volver una carga. Y por último, amar al prójimo es el cumplimiento de la ley, porque revela qué tanto hemos sido amados. Cuando tú comprendes cuánto has sido amado, va a ser mucho más fácil que ames a otros. Va a ser mucho más fácil. Cuando no estás seguro del amor de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Cuando no estás seguro, ¿Dios me amará? ¿Estaré haciendo lo suficiente para que Dios me ame? Cuando tú comiences a dudar del amor de Dios, esto es lo que va a pasar en tu vida. Te vas a comenzar a comparar con otros, te vas a ofender fácilmente, te vas a comenzar a justificar y vas a evitar lo sacrificial, lo que es doloroso. ¿Por qué? Porque no estás seguro del amor de Dios. Entonces vas a estar con ese sentir de ¿haré lo suficiente? ¿Habré hecho lo suficiente para que Dios me ame? Dios te ama por Cristo y por lo que Cristo ha hecho por ti, no por lo que tú haces por Él. Recuerdan, Dios nos amó, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y hermanos, haciendo este sermón, comprendía más el por qué Pablo constantemente en sus cartas, en la epístola a los Efesios, habla de que debemos de profundizar en el amor de Cristo. Para muchos este concepto del amor es como, sí, ya sé, Dios me ama. Sí, Dios me ama. Next, a ver, siguiente doctrina, ¿no? Pero Pablo dice, profundiza en el amor de Dios. Conoce la anchura, la longitud, la altura, con todos los santos, comprende cuánto Dios les ha amado. Hermanos, profundicemos en el amor de Cristo. Es su amor, ese motor que nos impulsa a vivir por Él y decir, Señor, tú me has amado al punto de que has entregado tu vida por mí. Señor, quiero vivir para ti, quiero vivir para ti. La libertad cristiana se vuelve visible cuando eliges servir, incluso cuando servir te cueste. Hay gente en la iglesia que te cuesta servir, a ellos sirve más. No, pero pastor, tiene sus cositas ahí. A él sirve más. Es que, pastor, usted sabe que somos polos opuestos. A él sírvele más, o a ella, sírvele más. El Señor no dijo, Judas, a ver, un favorcito, ¿me puedes esperar afuera? Voy a lavar los pies acá a los discípulos. No, Él sirvió a todos. Entonces, hermanos, pregúntate cosas como estas. ¿A quién estoy llamado a servir, aunque no sea fácil? ¿A quién evito amar porque me incomoda? A Él ama. ¿En qué área sirvo solo mientras me conviene? Pregúntate. ¿Dónde necesito recordar cómo Cristo me sirvió cuando yo no lo merecía? ¿Tú lo merecías? No. Y aún así Dios decidió amarte y servirte. Somos llamados a imitar a Cristo. La verdadera libertad, hermanos, entonces, no es comodidad, no es ausencia de conflicto, no es hacer lo que tú quieras. La verdadera libertad es tener el corazón tan lleno de Cristo que puedas vivir para otros sin temor a perder algo.
El servicio debe estar saturado de Cristo. Pablo decía, yo gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré, aunque amándoos más, decía Pablo, sea amado menos. Él la tenía clara. Es Cristo y nada más que Cristo. Cristo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y él vivía de esta manera. Porque ya en Cristo no tienes nada que demostrar, nada que proteger, nada que negociar, nada que ganar. Lo tienes a Él, lo tienes todo. Lo tienes a Él. Él te ha dado todo. Romanos dice, si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, Él ya te ha dado todo. No tienes que vivir mendigando amores en este mundo. No tienes que vivir mendigando amor a tus ídolos. Cristo ya te dio todo. Amén. Ella nos dio todo. Y por último, ¿cómo luce esta genuina libertad en nuestras propias vidas? Debemos de reconocer que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, hermanos. Necesitamos depender cada día del Espíritu Santo. Versículo 16. Ahora, alguien que me está siguiendo habrá dicho, se saltó el 15. Bueno, comento algo del 15 muy rápido. No vivir, hermano, guiado por el Espíritu Santo va a traer una gran consecuencia. Va a traer la consecuencia que dice en el 15. ¿Qué dice? Vamos al 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si nuestra vida no está siendo gobernada por el Espíritu Santo, si no estamos siendo cautivados y llenos de lo que Dios ha hecho en nuestro favor, vamos a comenzar a vernos con rivalidad. Y la palabra aquí, os mordéis y todo eso, tiene la idea de animales que están peleando entre ellos. ¿Ustedes han visto alguna vez dos perros peleándose? Un pitbull con otro ahí. Ya, ese cuadro, esa idea es la que Pablo tiene en mente cuando habla de la consecuencia de no vivir de esta manera. Va a ser rivalidad entre ustedes. Va a haber ese sentido de superioridad. Mira lo que dice, por ejemplo, en el versículo 26, 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. ¿Y qué dice? Envidiándonos unos a otros. Ese es el punto. Que si nuestra vida no está siendo gobernada por Cristo, no está siendo saturada o guiada por el Espíritu Santo, lo único que va a haber en nuestro servicio es rivalidad. ¿Quién lo hace mejor? Etcétera. Ahora sí, vamos al último punto. Versículo 16. Necesitamos vivir de esta manera en completa sumisión. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, esta manera de hablar de Pablo es muy típica. Él está tratando de sintetizar todo lo que ha dicho anteriormente y él está diciendo, este es mi instrucción para ustedes, esta es la conclusión de mi instrucción. Ustedes necesitan vivir guiados por el Espíritu Santo. Pero no solamente hay un mandato, sino también hay una petición. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Entonces, hermanos, tanto el mandato como la petición están condicionados por el indicativo anterior en el versículo 13. Hermanos, ustedes han sido llamados a libertad. Usen esta libertad sabiamente, dependiendo del Espíritu Santo día a día. Pero la libertad a la que hemos sido llamados, hermanos, tenemos que entender que está siendo bombardeada constantemente. ¿Cuáles son estas dos entidades, estos dos entes ahí que están buscando competir con nuestra libertad? Recuerden que les dije, por un lado está el legalismo y por otro lado está el antinomianismo o el libertinaje. Y constantemente nuestro corazón va a vivir en esa tensión y tenemos que volver al Evangelio constantemente. Pero justamente porque mi tendencia es inclinarme a esos extremos, Pablo dice, anden en el Espíritu Santo. Ahora, esta palabra andar, Pablo la ha descrito de muchas maneras a lo largo de este capítulo. Por ejemplo, va a hablar
de caminar en el Espíritu, versículo 16. En el 18 aparece como ser guiados por el Espíritu. En el 25 dice vivir por el Espíritu. Y en el 25, aunque la palabra también dice andar, la idea ahí es mantenerse en el Espíritu. Entonces yo tengo que vivir siendo guiados, pero manteniéndome en el Espíritu. Y esto es una acción continua. Algunos, ¿cómo se llama? Filósofos como Aristóteles, que tenían sus estudiantes, ellos eran conocidos como los peripatéticos por su costumbre de seguir al filósofo de un lugar a otro mientras impartía las enseñanzas. Entonces, esta es la idea de Pablo de andar en el Espíritu. Sigue al Espíritu Santo, sigue su dirección, sigue su obrar en tu propia vida. Tal cual los estudiantes lo hacían con su maestro, tú lo tienes que hacer con el Espíritu Santo. Constantemente tienes que someterte a Él, caminar con el Espíritu. Ser guiado por Él significa ir a donde el Espíritu va, escuchar su voz, discernir su voz, seguir su guía. Eso es andar en el Espíritu. Y yo necesito cada día hacer eso. Ahora, cuando caigo en pecado no falla el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre hace su obra. Cuando yo fallo, intencionalmente yo estoy suprimiendo la voz del Espíritu Santo para no escucharlo y seguir mi propio corazón, seguir mi propio camino. Eso es pecado, ¿recuerdan? Seguir mi propio camino es pecado. Entonces Pablo dice, anden en el Espíritu. Entonces, hermanos, cuando Pablo nos da esta instrucción de andar en el Espíritu, no está describiendo una experiencia mística para algunos. Tampoco está hablando de un momento emocional intenso. Porque tú puedes salir del culto diciendo, ya, hoy he entendido todo lo que tengo que hacer y ya. Y el día lunes, el día martes, llegamos otra vez al sábado esperando llegar al domingo. No es un momento emocional. No es un momento emocional. Está hablando de una forma de vida, de un caminar constante, un paso a paso, una decisión a decisión, un deseo a deseo, un pensamiento a un pensamiento. Todos caminamos según algo. Nadie es neutral. Nadie decide desde un vacío. Nadie toma decisiones en un terreno emocionalmente limpio. O caminamos según la carne, es decir, según nuestros impulsos, miedos o ídolos, o caminamos según el Espíritu, según la presencia viva de Cristo habitando en nosotros. Pero todos nosotros caminamos siendo guiados por algo. Todos los días. O es la carne o es el Espíritu. Por eso Pablo va a decir que estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces la pregunta no es si estás caminando, porque estás caminando. Caminamos todos los días. La pregunta es, ¿de quién te estás guiando para caminar? Esa es la pregunta. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu guía? ¿De quién te estás guiando para caminar cada día de tu vida? Hermanos, andar en la carne no es simplemente hacer cosas malas. Es centrarte en ti mismo. Ese es el punto. Ese es el argumento que Pablo nos está desarrollando en esto. No vivas en automático. Vive intencionalmente, siendo guiados por el Espíritu. Andar en el Espíritu no es un actuar mejor, sino depender mejor. Otra vez, andar en el Espíritu no es actuar mejor, es depender mejor. Y esto es crucial, hermanos. Pablo no nos dice que debemos volvernos más fuertes contra la carne, sino que debemos caminar en el Espíritu. Es como cuando el Señor dijo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El punto es, corre a Cristo, lucha desde ese punto, desde ese lugar que Dios te ha dado. Entonces yo necesito depender del Espíritu Santo. Pregúntate, ¿estás dependiendo del Espíritu Santo? ¿Te estás ejercitando en depender del Espíritu Santo cada día de tu vida? Necesitamos esto cada día, hermanos, cada día. La verdadera libertad se experimenta cuando nosotros cedemos el control. Muchas veces nosotros queremos tener el control. Y cuando tomamos el control, nos
metemos en un mundo muy escabroso, muy oscuro, que es ansiedad, temor, duda. Pero no vivas tomando el control. Cédele el control al Espíritu Santo. Di, Señor, me quiero someter a ti, a tu dirección, a lo que tú me puedas mostrar. Eso es difícil, pero le tenemos que pedir al Señor constantemente, Señor, ayúdame a vivir andando en el Espíritu. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, es decir, si tu vida espiritual brota de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida, andemos también por el Espíritu. Hermanos, cuando Pablo nos habla de libertad, amor y servicio, no está describiendo un ideal abstracto, sino la vida que Cristo mismo hace posible en nosotros. Él hace posible la vida en nosotros. Y al llegar a este punto del texto, Pablo nos coloca frente a una realidad inevitable. Todos vivimos desde alguna libertad. Todos vivimos y servimos a un amo. La pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién? Si tu libertad te empuja hacia ti mismo, terminarás siendo esclavo otra vez. Si tu obediencia descansa en ti mismo, terminarás agotado y sin amor. Y si tu corazón se vuelve hacia la carne, descubrirás tarde o temprano que no tiene nada que darte, excepto vacío, vacío. Pablo no nos llama a mirar hacia nosotros mismos, nos llama a mirar hacia afuera, hacia Cristo, que es nuestra verdadera libertad. Así que, creyente, yo te animo a cada día mirar a Cristo. Mira a Cristo, no mires hacia adentro, mira a Cristo. Y este es el punto donde el mensaje se vuelve profundamente personal. La pregunta no es simplemente, ¿estoy usando bien mi libertad? No quiero que solamente te preguntes eso, hermanos, sino algo mucho más profundo. ¿A quién pertenezco? Pregúntate, ¿a quién pertenezco? Porque según a quién pertenezcas, vas a vivir para Él. O por lo menos debes cada día suplicarle al Señor, enséñame a vivir para ti. Y es ahí donde el texto también, para los no creyentes, tiene algo que decirles. Amigo que nos visitas, amigo que nos escuchas por las redes sociales, si tú no conoces aún a Cristo, déjame decirte que eres esclavo del pecado. No sabes lo que es vivir en libertad. No sabes. Si ese es tu caso, este texto también es para ti, porque todos vivimos para algo, algún sueño, algún placer, algún éxito, alguna aprobación. Y pensamos que eso nos dará libertad, pero tarde o temprano eso mismo que esperamos que nos brinde libertad terminará esclavizándonos. Por eso te explicas por qué no puedes salir, por qué no puedes dejar eso, porque eres esclavo del pecado. Solo Cristo puede dar la libertad que ningún ídolo te puede ofrecer. Libertad de la culpa del pasado, libertad del poder dominador del pecado, libertad de tener que probar tu valor constantemente a otros, libertad del temor de no ser suficiente. Con Cristo no hay que tener eso. Él te ofrece verdadera libertad. Así que si aún no le conoces, te invito a Cristo. Te invito a correr a Cristo. Él es el único que puede perdonar tus pecados, puede salvarte de la condenación eterna. Él es el único que puede darle sentido a tu vida y te puede ayudar a vivir en plena libertad. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar.